Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta cuarta sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Iniciamos esta sesión no sin antes mencionarles que la próxima semana tendremos la benevolencia hacia ustedes de abrirles las actividades 1, 2, 3 y pues bueno, esta cuarta que tiene fecha límite hasta el domingo 9 de octubre, pues bueno, se extenderá hasta el 16 del presente mes, que es cuando finaliza la actividad número 5 y tendremos chance de realizar estas actividades por alguna circunstancia que les entregaron a destiempo sus materias o alguna circunstancia personal, actividades laborales, casos particulares, vaya. Por eso les pido que no me envíen mensajes para que yo se las abra, mejor prepárense para esta semana. Y bueno, ya está abierta, ya está visible, ya que también está el foro. El foro ya lo tienen para que ustedes puedan participar y tenemos hasta el 16, nada más tenemos hasta el 16 de octubre para hacer nuestra comentario inicial, algo comentario sustancial, algo que esté de alguna otra manera muy bien redactado, porque todos sus demás compañeros lo van a ver, y posteriormente hacer una réplica o contrarréplicas a los comentarios de sus demás compañeros, siempre y cuando sean con las normas que les indico aquí en la parte inferior, que son las netiqueteo, netiqueta, reglas de español, que ya se los he señalado si dimos clases de derecho penal, pero también muy importante para todas sus redes sociales, para que mantengamos la cordialidad, el respeto hacia los demás, e inclusive no cometer delitos, ¿no? También ya ahorita hay delitos de nivel cibernético, y pues bueno, esto es como lo básico de no cometer estos hechos delictivos. Y bueno, se los aclaro una vez para que ya puedan ir participando en la medida en que ustedes ya vayan aquí subiendo sus comentarios. Nada más es añadir un tópico, ya después les aparece aquí abajito cuando todo su comentario, algo que sea, digo, que no sea copiado también, pero sí algo de lo que hayamos comprendido en estas primeras semanas de la materia de teoría del Estado. Yo no sabía los elementos del Estado, ahora comprendo que el territorio, que el poder, ya que la población, el poder, la soberanía, el gobierno, estos términos, eh, digo, ya ir con, con palabras propias, ir describiendo todos los términos que hemos estado viendo hasta esta fecha. Inclusive, digo, todavía podemos esperarnos hasta el siguiente capítulo, pero bueno, la siguiente semana ya tendrán pues menos tiempo para poder efectuar sus comentarios. Yo les sugiero que de una vez vayan realizando lo propio. También ya les digo, pues ya como se darán cuenta, dentro de 15 días, menos 14 días, ya tendremos el examen parcial, que vendrán todas las preguntas de estas primeras actividades, por eso siempre les estuve sugiriendo, ustedes vayan realizando sus preguntas, al ir leyendo todos los capítulos del texto del maestro Francisco Porrúa. Y bueno, ya les aclaro que tenemos eso, inclusive ya tengo también toda la construcción de su aula, todas sus actividades, nada más me falta añadirle los videos, algunos videos que les vaya a ir añadiendo, pero bueno, ya tenemos hasta el examen extraordinario, eh, que no quisiéramos ver a nadie en esa situación, por eso les estamos pidiendo que realicen sus actividades semana a semana, pero bueno, les aclaro esto, que ya están todas sus actividades, porque en el apartado de calificaciones,
ustedes ya pueden visualizar su calificación real. Anteriormente nada más tenía una o dos actividades, pues no las podían ustedes visualizar. Vaya, el total de calificación al finalizar. Les aparecería otro aquí. El total del curso les aparecería un poquito más porque teníamos menos actividades. Pero ahorita ya son todas las que deberían de ser. Entonces, la personita que vaya teniendo un 30, un punto 30, un punto 28, un punto 75, no se sientan menos. Sabemos que las actividades se categorizan bajo un 30, bajo un 3, para que me entiendan. Si hacemos todas las actividades, vamos a tener 3 puntos. La actividad, diga, el examen parcial, 3.5, y el examen final, 3.5. Esos son los que valen mucho más, son 7 en totalidad. Pero no demerita de hacer de las actividades, ya que de ahí es en donde vamos a tener todas las preguntas. Y de ahí es en donde vamos a poder que nos vaya a ir bien en el examen. Entonces, es de alguna otra manera una con otra, para que me entiendan, de que si no hago las actividades, pues no me va a ir bien en el examen. Y pues a su vez aquí en la calificación. Pero ahorita, como les digo, pues a lo mejor se ve muy poquita la calificación. No todos tenemos 0. O sea, se dan cuenta, todos tenemos 0. Pero ya después del examen parcial, ahí van a acrecentar su calificación. En el dado caso que nos fue mal también los examen parcial y final, bueno, aquí tengo esta actividad de regularización y aquí tengo esta actividad de puntos extras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un video en puntos extras, y la de regularización son preguntas. Les estoy pidiendo más de 100 preguntas. Ay, son muchas, maestros, son 100 preguntas. Si vamos haciendo 10 en 10 en 10 en 10 en todas estas semanas, fácilmente hacemos más de 100 preguntas. Entonces, yo los invito a que, y ya después me la anexan con una portada, con una introducción, su desarrollo, las conclusiones y su bibliografía. Y yo estaré revisando, y esta actividad les da muchos puntos. No les voy a decir cuántos, pero sí les da muchos puntos. Entonces, eh, no dejen de hacer estas actividades y también sus preguntas. El trabajo final, bueno, va a ser un examen final y un examen parcial. No tendría tiempo, si les pido trabajo, no tendría tiempo para poder revisarlos. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, ya el foro 1 ya está abierto, ya se puede visualizar. El 2 todavía no, ni las actividades de la 5 a la 11. Pero bueno, ya están, bueno, la 5 sí, ya está abierta, ya está visible, pero no la pueden realizar. Todavía no la van a poder hacer hasta la próxima semana. Me queda todavía por revisar la actividad número 1. Esa sí, definitivamente tengo que evaluar, tengo que revisarla una por una de sus preguntas. Voy a ser muy benévolo. Yo les mencioné desde un inicio que es como una evaluación diagnóstica. Es comprensible que todavía no conocen los temas y ya se les están exigiendo que respondan asertivamente. Pues es ilógico, en mi persona no concuerdo, pero bueno, está categorizada como una actividad y se tiene que evaluar como tal, y ya lo estaré haciendo en la medida de lo posible. Pero como se pueden dar cuenta, tengo muchos estudiantes que sí me tengo que dedicar un día tan solo para poder revisar todas estas actividades. Eh, es mi trabajo, no me estoy quejando, pero sí les pido un poquito de paciencia para poderlo hacer, porque sí son muchos. Déjenme de una vez, y luego después que les abra en esta semana en esta última semana bueno, en esta semana 5, todavía se incrementan algunas más. Pero bueno, estos 66 personas, no, ¿cuáles? Son 8 borradores. Son 74. Estas 74 personas, no se preocupen. Tengo 129 participantes. Todavía algunos de estos que no presentaron en este periodo,
lo van a poder hacer en la siguiente semana. Y todavía tendré más actividades que revisar. Nada más un poquito de paciencia, compañeros, y todo. Es que son un chorro de preguntas, también tengo que estar leyendo, revisando, y bueno, ahí sí, por eso es que adopté de tomar las actividades autoevaluables. Ya me comprenden en sí por qué estoy haciendo esta forma de cómo eh, trabajar, porque si no, no tendría tiempo para poder estar revisando. Ya esta otra semana vienen comentarios de los foros y también tengo que leerlos y tengo que evaluarlos individualmente. Y vaya que sí es mucho tiempo, ¿no? En sí, por eso. Bueno, ahora sí, a lo que nos atañe en esta semana es un cuestionario del análisis de lectura sobre el desarrollo histórico de la ciencia política. Es, tenemos como objetivo esta sesión que el estudiante aprende de los hechos y ideas políticas de Asia Oriental, Antiguo Oriente, Grecia, las polis, los sofistas, así como las diferentes doctrinas y el legado de Roma. Es totalmente similar al anterior porque seguimos viendo el desarrollo histórico, seguimos viendo como un capítulo que se añadió también, digo, subsecuente. Es el 1 y el 2, vaya. Ahorita checamos las páginas. Ya saben, le damos clic en el área de cuestionario. Mis descripciones son bien claras, bien explícitas. 10 preguntas les aparecerán en esta actividad con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Si alguna está mal redactada o tengo mal las respuestas, con mucho gusto y me lo hacen saber para poder modificarlo en la medida de lo más antes posible para que también no exista algún problema con otros compañeros. Y digo, son muchas preguntas que hago, son de muchas materias también que hago y a veces me puedo confundir. Son 3 intentos de cada una de estas, de estos posibles respuestas que puedan hacer a las 10 preguntas, cada uno con 130 minutos, con 90 minutos, con 1 hora y media, perdón, para efectuarlos. Y tenemos el capítulo del desarrollo histórico de la ciencia política en las páginas 69 a las 120. Aquí sí nos va a tocar un poquito más lectura, ya no son los capítulos tan cortitos que estábamos en los anteriores, pero bueno, ahí nada más nos implica un poquito tan solo de comprensión y de ir leyendo, ir obteniendo preguntas. Esto se me hace como pregunta de actividad, pues bueno, las voy obteniendo. Yo sí, yo ya lo hice en ese sentido y pues no me voy a variar ningún otro texto más que de maestro Francisco Porrúa Pérez, y en este apartado pues de las páginas 69 a las 120, el desarrollo histórico de la ciencia política. Ahorita entraremos a platicar sobre eso. Es muy interesante también el desarrollo de la ciencia política. Bueno, tenemos hasta el 9 de octubre, que ya saben, como que se les va a extender hasta el 16, pero no lo dejen a última hora. Ya hay 10 intentos, los felicito a todos ellos. Vamos a ver cómo les ha ido, pero no aparecerán sus nombres. Ni matrículas. Ay. Ahí hay un 10, un 5, un 10, 10, 10, 10, 10. Oh, qué bien. Los felicito a todas estas personas que tienen 10, a los que tienen 9 también. Es un grado muy bueno. Y pues a esta persona que tuvo 5, lo exhortamos que vuelva a tener un nuevo intento, ¿ok? En el nuevo intento que haga, tiene un 6, tiene un 7, pues bueno, se va a quedar el 6 o el 7. Si tuvo un 4, un 2, pues no se preocupe, se va a quedar el 5. Aún así, aunque digas el 5, bueno, vas como quiera sumando a tu calificación final. No tengamos un fracaso escolar, no claudiquemos porque tengamos este tipo de calificaciones.
Aquí más que todo es ir como haciendo una compilación de todas estas preguntas, de todos estos temas que muy posible van a venir, digo, que, que realmente van a venir en sus examen, en esta parte pues en el examen parcial y en la siguiente pues en el final, y comprendamos de que todas esas preguntas pues nos van a ayudar mucho a obtener una buena calificación ya en los exámenes. Estos son como unos, yo diría como unos preparativos para ahora sí que el examen final. Valorémoslo de esa manera, ¿no? Estas actividades que digan, ay, como se pueden dar cuenta, es muy poquito las décimas que nos dan por cada actividad, son .25 alrededor. Tengo que hacer 4 actividades para que me dé un punto. Entonces es como, a veces podría ser tedioso, pero entendamos de que pues de esas preguntas van a venir nuestro examen parcial. Yo les sugiero a todos y cada uno de ustedes, pues bueno, hacer ese, tengamos el texto, analicémoslo y le vayámoslo leyendo, ¿no? Bueno, ahorita antes de entrar al texto, nada más, bueno, nada más eso. Les añado ahí unos videos también ahí para que los puedan ir viendo también, algunos conceptos que les pueden ir aclarando también ciertas dudas. Y bueno, la actividad 5 ya está abierta, digas, ya está visible, pero no está abierta, también para que no me manden mensajes de que por qué no puedo ingresar, por qué, porque bueno, tenemos ese periodo todavía para la siguiente semana, del 9 al 16, ¿ok? Bueno, nada más quería cerciorarme que estuvieran bien las fechas. Bueno, ahora sí entraremos a lo que es, pues más que todo es vamos a ir describiendo lo que es el índice, para no adentrarnos mucho en el texto, que vaya que como se pueden dar cuenta, si es un texto un poquito más difícil de comprensión, no como el de teoría del proceso, pero vaya, de alguna otra manera que, digo, nos pide, nos exige un poquito más de comprensión, de entendimiento, y más como es muy teórico, ¿no? Es un texto más antiguo y es como sujeto más a la teoría y no a lo práctico, que también lo manejamos en teoría del proceso. Bueno, casi la mayoría de ustedes les imparto las dos materias. Es por eso que hago esa asimilación. Yo ya hice ahí como un resumen más o menos de las preguntas de las de este texto, y pues bueno, trataré de darles aquí un resumen ahí más o menos de los que estaremos viendo. Y pues bueno, aquí nos vamos a la historia, ¿no? Del desarrollo histórico, y en donde se da todo esto, pues es en una edad antigua. Nos menciona que en el término con el advenimiento de una nueva era señalada por la revolución, que en todos los aspectos de la existencia del hombre representó la vida de Jesucristo y la difusión de su doctrina. Todo esto, la difusión, bueno, hablamos previamente, vamos a estar hablando del cristianismo, y bueno, como uno de sus grandes, el gran líder que fue, pues habla de Jesús, de Jesucristo, y se vino dando pues en una edad antigua. Eh, el cristianismo nos menciona que transformó profundamente la concepción pagana del hombre. Frente a los principios negativos de la antigüedad, afirmó la dignidad y la igualdad de los seres humanos y la libertad de conciencia frente a la organización política. Em, Definitivamente el cristianismo, como una de las religiones de primogenias, pues ha sido uno de los pilares para mantener esos principios de igualdad y de libertad entre los seres humanos, ¿no? Y claro, sus contenidos morales han venido influenciando mucho pues a las sociedades, ¿no? Y algunos textos fundamentales del cristianismo
se encuentran en los cuatro evangelios de San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, y en las epístolas o cartas de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, segunda parte del Evangelio de San Lucas, y en el Apocalipsis de San Juan. Estos textos en conjunto constituyen la segunda parte de la Biblia o del Nuevo Testamento. Definitivamente no podemos nosotros más como eh, pertenecientes al occidente, eh, todo esto, el texto de la Biblia nos ha marcado, ¿no? Ha marcado nuestra civilización como tal desde que fuimos, ahora sí que cristianizados o evangelizados, pues en este caso por los colonizadores españoles, ¿no? Desde ahí, pues bueno, nos volvimos casi toda una población en tendencia cristiana. Y pues bueno, ahí esos textos son fundamentales como bases para eh, el cristianismo, ¿no? Más adelante nos habla del pensamiento político de San Agustín, uno también un pensador cristiano que influenció mucho, pues bueno, la ideología de las personas. Y me menciona que sostiene el origen divino del Estado. Y bueno, también San Agustín hablaba mucho, o sea, era muy perteneciente también a los temas del Estado. Entendamos que ahora entendamos que la religión está muy dividida del Estado y anteriormente no, el Estado se sometía muchas veces a lo religioso, ¿no? Y a su vez. Y bueno, sostiene el origen divino del Estado y la necesidad natural humana de su existencia, pero considera que sí existe el poder coactivo dentro del mismo. Se debe al pecado en el sentido de que el hombre, por su libertad, puede actuar en forma correcta o bien puede alterar el orden o causar daño a sus semejantes, y esto hace necesaria esa coacción. En vez de que los hombres se sometan espontáneamente a las normas estatales. Interpretando estrictamente el pensamiento de San Pablo, considero que la justicia se deriva de la potestad eclesiástica y no de la potestad civil. Definitivamente era un pensador que pues estaba sumamente apegado a la religiosidad, y sus pensamientos eran de que la iglesia era la que tenía esa potestad ante el Estado, ¿no? El Estado era divino, o sea, el Estado lo hacía como en un sentido de divinidad, ¿no? Eh, Más adelante nos hablan también en la Edad Media, nos hablan de la poliarquía, que es la sociedad política antigua. Se caracterizaba por la idea de su naturaleza unitaria. No se concebía la distinción entre gobernantes y gobernados como dos clases colocadas en planos opuestos, en lugar entre sí, sino oposición de diversos poderes políticos, pugnando cada uno de ellos por lograr la supremacía dentro de la comunidad política. De alguna otra manera, aquí como se inicia ese sentido de el gobernado y los gobernantes. Anteriormente no se tenía esa concepción, y ya en la Edad Media se le va dando pues ese sentido, ¿no? Y también que los gobernados puedan ser gobernantes. Todavía ahí no nos teníamos todavía muchas garantías, pero ya se iban dando esa concepción ya se iba desarrollando esa ciencia, diga, la política en ese sentido de que también podríamos ser elegidos los gobernados. En, Más adelante nos habla de dos periodos que distinguen el pensamiento político en la Edad Media. El primero se inicia en la, en la con la pretendida, no, perdón. El primero se inicia con la pretendida restauración del Imperio Carlomagno en 768 y al 814 antes de Cristo.
en especial a partir, no, esto es después de Cristo, perdón, después de Cristo, en especial a partir de la coronación con el Papa eh, en, el, en el año 800 después de Cristo, y inició la presencia del Sacro Imperio Romano Germánico como pretendía como pretendida comunidad política universal, y se caracterizó por las mezclas de las cuestiones teológicas con las políticas, con el objeto fundamental de proporcionar argumentos de defensa a esa restauración del poder imperial. Bueno, definitivamente los romanos tuvieron ahí algo muy elemental en asociar también su imperio al hacerlo divino, y se le distinguió también pues en el pensamiento político en la Edad Media, ¿no? Todos los subsecuentes emperadores aportaron, muchos a favor, otros en contra, en las cuestiones de las ciencias políticas, ¿no? Eh, Más adelante nos habla del Santo Tomás, y él considera que el Estado o la ciudad griego, el Estado-ciudad griego es uno de los límites territoriales demasiado reducidos, y aboga por la existencia de comunidades políticas de extensión más considerable. Bueno, es una aportación que también hace a las ciencias políticas, de querer acrecentar como que los estados, las polis que estuvimos también mencionando en el capítulo anterior, en la actividad anterior. Y bueno, ahí ya después de la Edad Media también ya se viene dando el Estado moderno, ¿no? Todos estos pensadores, todos estos sucesos, hechos que se vinieron dando, fueron dando vida a un Estado moderno, en donde el Estado moderno tiene ciertas características, y nos menciona que hay la unidad, la organización constitucional y autolimitación del Estado frente a los individuos. Son como unas características muy esenciales que tiene el Estado moderno. Mm, Ya de alguna otra manera también se le da como ya las garantías hacia los individuos, ¿no? Hacia las personas, a los ciudadanos, ya se les empieza a considerar como tal. Anteriormente, pues no, tendrías que tener un título nobiliario o algo así para que pudieras llegar a tener como que ciertos grados, ¿no? O pertenecer a ciertas clases, ¿no? El clasismo todavía. Mm, Más adelante nos habla de también el derecho natural cristiano, que es un orden preestablecido anterior y superior al hombre, que debe seguir en la conducta y los lineamientos señalados por él. Si desea ajustar la vida a la ética, esto es a la verdad y el bien. De alguna otra manera, como les vuelvo a mencionar, el apoyo, diga, eh, el apoyo, sí decirlo, en la religiosidad del Estado era muy dado, ¿no? Y el cristianismo adoptado por los romanos, y vaya exponenciado en sus civilizaciones, pues nosotros nos lo vinieron delegando, y todos esos principios de la ética y moral, pues bueno, también lo vinieron adoptando los estados, ¿no? Como tal. Y más que todo, pues bueno, como los mencionaba, los occidentales, ¿no? Ya que también todos los estados orientales, pues tenían también sus pensadores y tenían sus religiosidades muy propias, y bueno, no estaban fundamentados en lo que ahora nosotros estamos basados en nuestros, bueno, sí, nuestra religiosidad cristiana, se podría decir. Porque bueno, aunque ya ahorita hay una pluralidad de personas que adoptan cambiarse de religión, y pueden, ya con el globalismo, así que también nos ha entrado en las cuestiones religiosas, pero en ese sentido, pues anteriormente era nada más
muy poco como se podía difundir. Y bueno, uno de los textos que los cuales fueron primeramente mmm, copiados, pues fue la Biblia, y la difusión que tuvo ese texto, pues nos ha venido influenciando como, digo, como no tenemos ninguna idea, ¿no? Más adelante nos habla de que el Tratado de la Ley, Santo Tomás fue un autor muy dedicado también a cuestiones del derecho, ¿no? También se le renombra mucho también en el derecho. Y nos habla del Tratado de la Ley. En ella expone Santo Tomás su doctrina en la relación con este tema, y dice como presupuesto fundamental de su pensamiento que el universo es la unidad ordenada, sujeto a un principio regulador que le ha sido impuesto por su creador. Nuevamente, él mantiene una religiosidad, se maneja la universalidad de la ley, pero impuesta por el creador, ¿no? Santo Tomás. Nos manejan también de una ley eterna, y no es otra cosa que la razón de la sabiduría divina en cuanto al principio directivo de todos los actos y movimientos de los seres. Ahora sí que se manejaban pues también las leyes divinas, ¿no? Cuestiones como digo, la religiosidad pues siempre apegado a la divinidad para mantener como, pues bueno, ese dogma ante las personas, ¿no? Más adelante también ahí nos describe que un concepto de que entre los países tuvieron lugares, bueno, perdón, tuvieron lugares en los países europeos en los tiempos modernos, y contribuyeron particularizar más a los estados y a poner de manifiesto más y más la unidad de la organización política que se buscó a descansar en una base social nacional. Estos son las guerras de alguna otra manera que todavía tenemos presentes. Nos vinieron como que a particularizar más los estados, a hacerse más unidos, a mantener pues esa unidad, esa particularidad, y bueno, ahora sí que desasociarse de los demás, ¿no? Crear los estados más independientes. Y pues desgraciadamente, hechos muy lamentables, pero pues no lo podemos negar, y hasta la época lo seguimos manteniendo, ¿no? Las guerras, los conflictos bélicos han sido muy importantes para la modificación de los estados. También hay un video, no sé si lo añadí, pero en el transcurso de la historia de la humanidad ha habido unos cambios inmensos en las cuestiones territoriales, más que todo, de la composición de los estados, ¿no? Y pues bueno, no nos vayamos tan lejos. Todo lo que era el norte de México, pues también era perteneciente a nosotros, y anteriormente en un momento, pues México era Texas y Nuevo México hasta California, ¿no? Eh, y ahora, pues bueno, mediante hubo movimientos eh, políticos, ¿sí? Dentro de situaciones políticas también muy particulares, y pues se vinieron modificando también esos territorios, y cambió el Estado mexicano y se agrandeció los Estados Unidos de América, ¿no? Bueno, otro de los eventos que también se caracterizó y evolucionó también esta forma de ver el Estado fue el Renacimiento en la Edad Media, que se caracterizó por el humanismo, la concepción de ideologías, la vida misma giraba en el torno de la idea de Dios y en un sistema teocrático. También seguimos, eso sí se siguió manteniendo, la religiosidad, sino la divinidad del el Estado, pero
ya se le empezaron a dar como más, se le tuvo más humanismo hacia a los ciudadanos, hacia las personas. Ahí, digo, hubo una gran apertura en ese sentido del Renacimiento. En Italia, de alguna otra manera, fue uno de los países también muy emergentes en ese sentido de pensadores. Y uno de ellos fue Nicolás Maquiavelo, uno de sus pensadores, y nos menciona que, pues bueno, fue un, un gran pensador político y notable hombre del Estado. Y bueno, se encuentra y contiene se encuentra contenida fundamentalmente en sus obras El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que era Tito Livio, era un emperador romano, pero bueno, él creó hizo todo un texto sobre sus discursos. Y pues sin lugar a duda también El Príncipe, uno de los textos que se llevan en la universidad, digan, en las facultades de la ciencia política como algo elemental. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, uno de los grandes pensadores que también con estos textos aportó mucho para la ciencia política. Y aunque tendrá tendrá ahí sus concepciones, algunas muy de discutir, porque sí son como a veces medias difíciles de comprender, pero sin lugar a dudas se llevan a cabo, digo, por las personas que a veces nos gobiernan, ¿no? Y, y bueno, ahí se los dejamos también de tarea. Más adelante vamos a entrar en un capítulo que nos adentraremos más a comprenderlo a él también y a comprender sus textos de Nicolás Maquiavelo. Pero igual también se los recomiendo para que les den una lectura, más que todo El Príncipe. Yo ahí de vez en cuando lo he ojeado, no lo he leído en su totalidad, sinceramente, pero sí conozco algunos preceptos ahí que tiene que no coincido mucho con él. Pero bueno, cada quien. Por eso es la teoría, pues la teoría así de eso se trata, de que algunos pensadores tienen y otros no, otros pensamientos y son diversos, algunos tendrán en un sentido afirmativo, otros en sentido negativo, pero nos tenemos que tener esa mente abierta para comprender lo que él quiere y aunque no sea muy adecuado a mi pensamiento, pues bueno, tengo que respetarlo también. Eh, Otro de los pensadores era Jean Bodin, o Bodina le llamaban, y su pensamiento político se encuentra sobre todo en su obra principal, Lex Six Libres de la République. Me imagino que es un francés, en lo que está escrito, y bueno, pero que se escribió en francés, perdón, y publicado en 1576 y 10 años más tarde se tradujo al latín, publicándolo con el título República Libre Sex, perdón, República Libre Sex. No sé mucho de francés. Jean Bodin, también otros pensadores que estuvieron ahí en ese sentido aportando. Eh, y bueno, nos mencionan aquí también una concepción de la ciencia política y nos menciona el autor que es decir, que se abandonó, se secularizó en ese entonces, él abandonó la posición teológica religiosa que se servía el eje en sus construcciones buscándose fundamentos de utilización empírica a sus postulados. ¿Qué quiere decir esto? De alguna otra manera, que se trata, que se vuelve más ciencia en el sentido la política y se deja la religión, lo teológico, ya de lado y se llega a tener como esa evolución después también del Renacimiento, de estos grandes pensadores,
ya se valora más como una ciencia, ¿no? Otro de ellos también, Thomas Hobbes, y su pensamiento político se encuentra contenido en sus obras de Element of Laws, Elemental ay, Filosofía y algunos otros textos que están mencionados con algunos, Homine, sección 3 de Cibé, y sobre todo en su célebre obra El Libatán, y trató de encontrar dentro del estado los elementos que se aparecen, explica su origen y justificación. También aquí a Thomas Hobbes también le reconoce mucho a eso, el origen y la justificación ya del Estado como tal. Ya es una evolución más. John Locke también es otro pensamiento político situado en la corriente justnaturalista del racionalismo y la posición contractualista. Este pensador inglés vivió de 1632 a 1704 y en 1688 una revolución transformó el absolutismo político de su país en una monarquía parlamentaria y es considerado como el teórico de esa revolución, pues su obra considera fundamental dos tratados sobre el gobierno y publicado en 1690. También allá cuando les anduvieron eh, pues decapitando, ¿no? Cortando las cabezas a los monarcas, porque pues se crearon todos estos pensamientos, estos nuevos pensamientos políticos, y en donde, pues bueno, ya se dieron cuenta que la ciudadanía tenía de alguna otra manera sus derechos y que no estaban siendo respetados por las autoridades. Y hubo levantamientos, revoluciones, y bueno, en esas épocas era difícil los días, ¿no? Otro de los autores también considerados como muy célebres en tanto en las aportaciones políticas, se llama Juan Jacobo Rousseau, y nos habla de la tercera gran figura del contractualismo en los tiempos modernos, y él es un pensador que su doctrina contractualista difiere, no obstante, de las de sus predecesores, Hobbes y Locke, y nació en Suiza. Pasó la mayor parte de su vida en Francia, donde escribió sus obras de doctrina política sobre el discurso, sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, su obra educativa con contenido político Emilio, y en especial la más importante y conocida de sus obras dentro de la doctrina política, El Contrato Social, publicada en 1762. También no sé si lo hayan escuchado, El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, muy importante, como lo señalaba, se le da ahí también ya, hablamos ya como de las igualdades que tenemos entre los hombres, ¿no? Los derechos humanos, se llega a tener esa concepción, esa percepción. Claro está que lo llegamos a tener ya después de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí ya tenemos la declaración. Todavía nos falta, todavía vamos avanzando. Mm, Estamos conociendo los teóricos, ¿no? Estamos conociendo estas personalidades que dieron base para bueno, para la creación de alguna otra manera de esa constitución universal, ¿no? Que es los derechos humanos. Uno también de los que también impulsó en su momento y bueno, con sus pensamientos, Montesquieu se apellidaba, y nos menciona que él pues trató como a la ciencia política, con él recibió un notable impulso en el siglo XVIII por la elaboración de los pensadores como él, y él vivió de 1689 a 1755,
y aprovecharon los datos, él y Home aprovecharon los datos proporcionados por la observación de los hechos históricos y los datos sociológicos y psicológicos para elaborar sistemas de doctrina política derivada de los mismos. Es una figura de una gran importancia por sus escritos literarios, históricos y políticos. Viajó por Europa observando los distintos regímenes de los países de su época e hizo igualmente notables estudios e historia de Roma como resultado de sus investigaciones y viajes, y viajes públicos a mediados del siglo XVIII. En su obra nos lega el espíritu de las leyes, creación de Montesquieu, también una persona muy célebre y de alguna otra manera él adoptó ya las cuestiones como un poco más científicas, ¿no? Estar viendo estadísticas, estar viendo los datos sociológicos que se estuvieron dando bajo la historia, y entonces para vislumbrarlo el futuro, ¿no? Y pues bueno, creó el espíritu de las leyes. Bueno, otro de ellos también fue Tomás Moro. Este autor escribió escribió en su patria, Inglaterra, un libro de nombre Utopía, que habría de servir en un futuro para designar las construcciones ideales del pensamiento político. También un autor muy importante, Tomás Moro, con su aportación de Utopía en ese sentido. Bueno, más adelante también tendremos a los famosos Carlos Marx y Federico Engels, que tanto en sus aportaciones como en el socialismo, en el comunismo, también pues aportaron mucho hacia la construcción de los estados que ellos consideraban pues como los propios, ¿no? Y la bibliografía de estos autores es vastísima, podemos hablar días también de estos personajes, y comprende amplios estudios de filosofía, economía, sociología y política. La obra conjunta de mayor impacto creada por ambos, aun cuando haya sido redactada principalmente por uno de ellos, es el Manifiesto del Partido Comunista, que apareció por primera vez en febrero de 1848 en Bruselas. ¿Ok? Pues bueno, ya también como lo menciono, pues es muchas aportaciones que estos dos personajes de la historia nos han legado, ¿no? Tanto en filosofía, economía, sociología, política. Y bueno, es toda una tendencia que también se creó a base de, pues, como lo mencionaba, que se le distinguía más que todo a un solo autor, el Manifiesto del Partido Comunista, y pues nace el marxismo, ¿no? El marxismo sostiene que al terminar un estadio comunitario de los grupos humanos prehistóricos, apareció la propiedad privada y con ello la lucha entre clases. La lucha entre clases explotadas y clases trabajadoras, entre clases dirigidas y clases dirigentes, toda la historia señala la presencia de esa lucha. De alguna otra manera, es como él hace referencia a que desde la concepción del hombre, de la necesidad de tener algo propio, algo privado, pues ahí inician las luchas de clases, ¿no? Y es como una seña particular del marxismo, ¿no? Que nos lo señala como su autor. Y como a polo opuesto, podríamos decir que la existencia del capitalismo, mientras el marxismo era la lucha entre las clases de la igualdad, el capitalismo consiste en la prioridad por parte del poder público y de los medios de producción. O sea, aquí se trata de producir más para todos. O sea,
Esta propiedad tiene que ser administrada y la empresa privada se transforma en una empresa pública, los empresarios y los trabajadores se convierten automáticamente en servidores del Estado y es decir, en burócratas. También se adoptan ciertas, ahora sí como podríamos decir, situaciones de la empresa privada hacia la pública y volvemos el Estado como una empresa, como ahora sí como una estructura empresarial, ¿no? Y pues bueno, los trabajadores se convierten en servidores públicos o en burócratas, ¿no? En ese sentido es el capitalismo del Estado. Y ya por último vamos a describir, eh, mm, bueno, un concepto también muy importante que también ahí nos señala y nos hace de reflexionar, que se llama, bueno, que es la anarquía. Y nos señala ahí el autor que las reflexiones sobre el poder político han llevado a diversos pensadores a considerar como un mal no necesario, sino que puede evitarse combatiendo hasta lograr su desaparición. Los medios para lograr esa desaparición varían según las escuelas. La más importante, que ha logrado mayor cantidad de adeptos y de que desgraciadamente ha ocasionado graves daños y destrucción y perturbación del orden social, son las que predican la violencia para obtenerla. Enemigos ideológicos de los comunistas son, sin embargo, sus compañeros de viaje. Hemos visto que en realidad las mentes de ambas doctrinas en las mismas, en la desaparición del Estado, ¿no? Llega una desaparición del Estado, es la anarquía. En ese sentido, no hay un Estado como tal, habiendo una anarquía. Y bueno, ahí pues se lo menciona que es a base de, de la violencia de la que se llega a este estado, ¿no? Bueno, por llamarlo a esta situación, más bien dicho, porque no es vaya, no es un estado como lo conocemos nosotros de lo que estamos estudiando como un territorio, una población y un gobierno, ¿no? Bueno, ya vamos a finalizar, tan solo, bueno, ahí también hay formas de pensamiento que también ahí les vendrán más al finalizar, ya en el segundo capítulo del desarrollo histórico de la ciencia política. Y también, como se los mencionaba, a nosotros nos rigió mucho el cristianismo, pero hubo también otras doctrinas como el islamismo, que es otro ejemplo de la influencia de la religión en la que la política, ¿no? En las situaciones políticas de los estados en donde se lleva eh, esta religiosidad, que pues más que todo en India es en donde se puede describir que se lleva a cabo el islamismo, ¿no? Y en caso de los países árabes, bueno, en todos los países árabes también, digo, no, en India no es el único, sino más que todo en la mayoría de sus países árabes. Y pues la doctrina también de su maestro era Mahoma, y fue todavía un gran líder en ese sentido religioso. Y pues también todos sus textos, todas sus aportaciones que, que realizó, también les dieron un sentido político, ¿no? Entonces, también en esos países árabes mantienen esa dualidad del islamismo y el Estado como tal. Ahí todavía aún así se manejan mucho, pues todos esos preceptos, todos esos, el Corán lo mantienen como un texto también político, ¿no? Se podría decir, y muy religioso. Bueno, vamos a dar por concluida esta sesión, ya tenemos ya la hora, podemos mantenernos aquí todo un día siguiendo platicando, pero bueno, tratamos de darle, pues ahí a grandes rasgos, lo que son estos dos capítulos
de los cuales ahí pues mencionamos algunos conceptos básicos de los que van a venir en sus actividades. Tomen muy en cuenta todo lo que estuvimos hablando porque en sí van a venir en ellas. Y bueno, como les mencionaba, también, también todas estas actividades lo estaremos viendo en el examen parcial. Este es el segundo capítulo que también tendrían que estar viendo, desarrollo histórico de la ciencia política, es el anterior y este precisamente, que es lo que estuvimos aquí analizando, que el capitalismo, el marxismo, pensamientos de Mahoma y todo eso. Bueno, sí les pido que ustedes no dejen de largo ninguno de estos temas para que vayan considerando realizar todo su cuestionario. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario de las personas que están presentes? Se los agradecería. Y si no, pues bueno, daremos por concluida esta sesión. Gracias, qué amable por responder. Y bueno, el chat no tenemos ninguna duda. Gracias a todos los que estuvieron presentes pues, con su servidor. Así estaremos semana a semana. Nuevamente les agradezco a las personas que se dan el tiempo para estar con su servidor, a las que están tan solo viendo esta grabación, no se preocupen, no doy puntos extras, tampoco se los quito si están, pero igual sí los exhorto a estar de alguna u otra sesión para conocernos o estar presentes. Les agradezco, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, mis mejores deseos y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, como siempre, aquí nada más le dan clic al nombre de su servidor, me envían el mensaje, no entendí tal pregunta, está mal redactada, no viene en el tema, cualquier situación que se puede llegar a dar, alguna situación personal, pues también estamos para ayudarlos, somos un facilitador. Yo no soy el ogro, no soy el verdugo de ustedes, sino que ustedes mismos, en la medida en que no hagan sus actividades, pues bueno, se van a ir complicando la existencia de esta materia. Gracias, muchas gracias y bueno, quedamos de ustedes. Hasta luego. Gracias, qué amables por estar conmigo.